Nos vamos con la ministra. Realmente es un tema bien importante, la reglamentación de la jurisdicción agraria. Hay luz verde en el Congreso. Este es un tema de la expropiación express. Esto hace parte de esa deuda que tiene Colombia con el agro y con poner a trabajar las tierras. En eso está la ministra. Esto es un paquete de 3 leyes que dejan lista la jurisdicción para resolver conflictos sobre tenencia, uso y propiedad de la tierra, así como las relaciones de producción agraria. También define hasta dónde llega la competencia de un juez agrario. Así es de que lo que hay es que saludar con optimismo a nuestra ministra del Campo. Ministra Marta Carvajalino, buenos días. Muy buenos días, Julio, a toda la mesa de trabajo y a todos quienes nos escuchan. Pero mire, hablando de campo, yo veo que el campo lo tiene como despejado, ministra, ¿no? Despejado, nuestro campo va creciendo, nuestras exportaciones van creciendo, producimos más y con esa noticia que el Congreso nos ha dado ayer de pasar en comisiones la jurisdicción agraria, todo este crecimiento va a tener una institucionalidad capaz de ayudar a resolver los conflictos para que en el campo no volvamos a someter las tensiones a la violencia y podamos tener un cauce institucional para nuestras diferencias. Sí, señora ministra, pues ayer lo que vimos en las comisiones primeras conjuntas que se aprobó pues este tema en su primer debate fue un acuerdo entre el gobierno y la oposición, específicamente sobre el tema de la expropiación express, que era de lo que trataban los artículos 5 y 12 de este proyecto. Pero yo quiero preguntarle, vienen los debates en la plenaria de la Cámara y Senado, ¿ese acuerdo se va a mantener o como hemos visto en el pasado, pues hay posibilidad de que finalmente pues termine echándose para atrás el gobierno con estos temas? Nosotros desde el gobierno acompañamos el debate del legislativo y ayudamos a construir un acuerdo que, como lo dijimos ayer, puede ser la esencia de ese gran acuerdo nacional por la reforma agraria y por la transformación de Colombia. ¿En qué consistió ese acuerdo? En un acuerdo que además la oposición acompañó mayoritariamente, que acompañó todas las bancadas políticas y que acompañó nuestra bancada de gobierno, en poder despejar esas angustias que algunos tenían frente a algunos articulados que les generaban inquietudes, dentro de los cuales están lo que se ha llamado expropiación express, que no es expropiación express, es un artículo que establece cuáles son las funciones de los jueces de circuito agrarios y rurales, y allí había una posición de gobierno donde recuperábamos la facultad para la administración de las tierras de la nación de adelantar los procesos agrarios. Esos procesos agrarios, muchos de los cuales tienen muchos años dentro del régimen jurídico, estaban en fase administrativa con un control de legalidad en etapa judicial y había allí un proceso que preocupaba a la oposición, que es quizá el proceso más viejo del régimen agrario, que es la extinción agraria del dominio por incumplimiento de la función social, creado en 1936, que después en la Constitución del 91 y con la Ley 160 se añade la función ecológica de la propiedad. Ese proceso para poder llegar a un acuerdo y poder tramitar el mejor proyecto de ley es un proceso que, conforme está hoy o fue ayer aprobado por el Congreso, estaría en fase judicial. Tendría una fase administrativa y estaría decidida en una fase judicial con segunda instancia. Ordenamos así todos los procesos agrarios, ordenamos también los procesos que son del común, que hoy se están ventilando en los juzgados promiscuos municipales en única instancia, y quizá lo que mejor puede representar este proyecto es que ordena, es que reúne y sistematiza todos los procesos que en el campo colombiano se necesitan para resolver los conflictos de tenencia y de producción agropecuaria. Ministra, usted nos explica ya lo que ocurrió en el Congreso con la oposición. Sin embargo, ya entrando en temas más técnicos, le pregunto, esta pregunta se la hemos hecho hace algunos meses directamente a usted. ¿Se logró algún consenso con el empresariado y con los que representan al sector privado? Porque a pesar de que usted nos explica lo de la expropiación, pues ellos consideran que aún quedan algunos vacíos y esto se mantiene desde hace meses. Bueno, así como ha debatido el Congreso, yo entiendo que esto se ha discutido con los gremios. Muchos congresistas presentaron la posición de los gremios de la Sociedad de Agricultores de Colombia y de otros gremios. Nosotros hemos socializado este proyecto de ley en su momento con gremios tan importantes como Fedegan, como la SAC, lo discutimos también con la ANDI, y yo creo que en general nosotros recogimos todas las angustias. Hay preocupaciones, o había una preocupación fundamental para la definición de qué es lo agrario
agrario y que no terminaran la jurisdicción agraria elementos de orden mercantil o comercial que son ajenos a la producción y a la transformación directa, y el gobierno propuso traer ese precedente sostenido de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado sobre la definición de agrariedad alrededor de la producción de los ciclos biológicos, de la transformación directa de las materias primas y de la comercialización de los alimentos para acotar el ámbito de la justicia agraria. Y quizá un artículo que fue bastante debatido, pero que creo que recoge hoy una redacción que tranquiliza, es el artículo 7, que define cuáles son los asuntos que van a definirse, que van a discutirse en la jurisdicción agraria y cuáles son los que se excluyen. Se excluyen, por ejemplo, las cosas absolutamente mercantiles, que en ese intento de la jurisdicción agraria de 1989 también estaban excluidos, los meramente laborales, los asuntos de familia cuando no tenga que ver con la formalización de la propiedad privada y el control de legalidad de los actos administrativos, así como cualquiera que sea de competencia de las autoridades ambientales, también a propósito de lo que un sector del ambientalismo en Colombia propuso como preocupación para esta jurisdicción. Justamente sobre esa última parte de su respuesta quería hacerle la siguiente pregunta, porque en efecto conocimos la carta de los ambientalistas donde dicen que les preocupa mucho ver cómo la ley incluye los temas ambientales dentro de la competencia de un juez agrario. Finalmente, entonces, ¿qué queda dentro del juez agrario y qué queda para las autoridades ambientales como por ejemplo la ANLA, el Ministerio de Medio Ambiente y demás? Yo creo que es absolutamente claro desde el principio del proyecto que las facultades administrativas ambientales que corresponden al Sistema Nacional Ambiental no entran dentro de la jurisdicción agraria. Ahí no se ha propuesto modificación alguna. Creo que en dos ámbitos resolvimos las dudas que algunos ambientalistas y la bancada ambientalista del Congreso nos puso de presente, con quienes creo tuvimos un diálogo muy franco e importante. El primero es que en efecto las decisiones agrarias no son decisiones ajenas a los temas ambientales. Y allí un poco construimos una armonización entre el régimen ambiental y el régimen agrario desde el nivel constitucional, en el nivel legal, y que claramente, a mi juicio, está incorporado en el nivel reglamentario en la mayoría de las normas agrarias. Si leemos la Ley 160, el objetivo de la Ley 160 es avanzar en un desarrollo sostenible, en una producción agropecuaria que atienda la conservación del agua, de los bosques, pero fundamentalmente de los suelos, que es un recurso natural del cual depende la seguridad y la soberanía alimentaria. Incorporamos entonces los principios, la función ecológica de la propiedad, establecimos de manera muy clara que lo agrario no prevalece sobre lo ambiental en términos sustanciales y que el juez o el magistrado agrario y rural deben implementar las normas y principios ambientales. Y en un segundo aspecto, para dejar absolutamente claro que no se están modificando las competencias de las autoridades ambientales, establecimos que son excluidas de la jurisdicción agraria todas las funciones y competencias de las autoridades ambientales en cualquiera de sus dimensiones, por lo que realiza la ANLA, lo que realizan las corporaciones o cualquier autoridad del Sistema Nacional Ambiental tendrá el curso que hoy generalmente se hace. Y asimismo el control de legalidad sobre esas decisiones. Si ustedes nos hablan del aprovechamiento forestal, si ustedes nos hablan de una concesión de agua, si ustedes nos hablan de una sanción por contaminación de los recursos naturales, será entonces decisión administrativa cuyo control de legalidad corresponderá a la jurisdicción contenciosa administrativa tal cual hoy se ventila. Y creo que con esos dos aspectos logramos tener una jurisdicción agraria que cumple con los estándares ambientales, pero que en lo fundamental logra volver a poner sobre una misma apuesta estratégica el ordenamiento agrario y el ordenamiento ambiental, como se ha procurado en este país desde hace muchísimos años. Ministra, ¿cuánto le va a costar esta ley al país? ¿Cuántos nuevos jueces, operadores judiciales en esta jurisdicción agraria? En este año y medio que venimos trabajando este proyecto de ley, recuerden que el primer esfuerzo que hizo el Congreso de la República con iniciativa del Legislativo fue el acto legislativo que incorporó a la Constitución la jurisdicción agraria y rural, el acto legislativo 03 del 2023. El año pasado, en el primer periodo legislativo de esta legislatura, se discutió la ley estatutaria, quedó allí, está en revisión de la Corte Constitucional y ahora vamos con este proyecto que define las competencias, que define el procedimiento y los principios. Desde hace año y medio entonces trabajamos con el Consejo Superior de la Judicatura, ese mapa judicial, el costo de un despacho judicial y cuánto y cómo empezaría a entrar este inicio de la jurisdicción agraria una vez sea aprobada y sancionada por el señor Presidente de la República.
nosotros deberíamos tener un plan progresivo. En principio se ha hablado de un tribunal y de 5 juzgados que puedan estar en los territorios con mayores niveles de conflictividades agrarias y que progresivamente vayan instalándose. Al 2023 teníamos un presupuesto que tendremos que revisar este año para revisar el 2025 para poder entrar a funcionar con el Consejo Superior de la ¿Cuánta Judicatura. platica es eso, ministra? ¿Cuánto se estima? Yo aquí no le tengo el dato, déjeme, ya se lo buscamos con el equipo actualizado del 2023 porque esto requiere un presupuesto del Ministerio de Justicia, que es el encargado de poner a funcionar con el Consejo Superior de la Judicatura. Ministra, justamente usted dice un tribunal, 5 jueces. Nosotros en unas reuniones que tuvimos con el mismo Ministerio de Agricultura se hablaba que inicialmente se tratarían 30.000 casos que entrarían a esta jurisdicción agraria. ¿Cómo se va a hacer para que esos jueces de entrada no estén ya congestionados? Hablamos de 30.000 casos de procesos agrarios, fundamentalmente de clarificación de la propiedad que tiene que entrar a conocer la jurisdicción, pero estamos hablando de cerca de 4.000 procesos que cursan hoy en tribunales administrativos, como por ejemplo la nulidad de adjudicaciones de baldíos, y estamos hablando de cerca de otros tantos, más o menos 9.000 procesos de la jurisdicción ordinaria que están en curso y que conforme el régimen de transición propuesto, que será objeto de discusión en las plenarias, nosotros debemos traer aquí. Nosotros hemos propuesto un proceso de transición en el cual quienes estén en curso en procesos, pero no hayan llegado a etapa probatoria, puedan pedir su traspaso a la jurisdicción agraria si en el distrito judicial en donde están funcionando ya se implementa la jurisdicción agraria. Esto por cuanto en la jurisdicción agraria los procesos tienen mayores garantías, porque tienen segunda instancia, porque tienen un juez especializado. Y este, digamos, régimen de transición implicará poder estudiar distrito por distrito con la priorización que haga el Consejo Superior de la Judicatura, cuántos procesos entran al régimen de transición, más los procesos agrarios que están en fase administrativa de la Agencia Nacional de Tierras, donde hay un número importante de conformidad con las normas que la Corte Constitucional ha revisado y ha orientado en una lectura constitucional dentro del régimen de baldíos, que es el mayor número. ¿Cómo haremos para que no se congestione? Tendremos que tener un plan de incorporación progresiva y un plan ajustado con los recursos que tengamos, que ya le tengo aquí el dato, son 138.000 millones para los 40 juzgados y 6 tribunales que progresivamente se pongan al inicio en la primera vigencia fiscal, y eso implicará entonces que estudiemos cómo incorporar los procesos en curso y poder empezar a estudiar la demanda que sobre la jurisdicción agraria tengan los procesos nuevos. Sí, ministra, aprovecho para preguntarle de un tema muy delicado que nada tiene que ver con la jurisdicción agraria, pero sí con su cartera. Usted pues nombró a la directora de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y denunciamos en W Sin Carreta a las 7 de la noche un contrato de 15.000 millones de pesos para la compra de 283 botes, canoas con sus motores para pesqueros, que hoy por hoy está un poco embolatado. Hay plazo hasta el 31 de diciembre de este año para hacer efectivo y ejecutar ese contrato, y no se ha hecho. Fuimos inclusive hasta la entidad, la dirección aquí en Bogotá de la empresa que es responsable de ese contrato de los botes, y la verdad nadie da la cara. ¿Qué le puede responder usted a la gente? Bueno, nosotros le pedimos cuando salió la noticia a la directora de la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, que ya estaba nombrada cuando yo asumí el cargo, que nos pudiera rendir un informe y nos transmitiera copia de esos procesos contractuales que están en curso, así como de los informes de supervisión o interventoría que tengan los contratos. Ella el día de ayer manifestó que hoy se iban a dirigir a un punto en la costa Caribe donde el ejecutor del contrato estaba desarrollando la infraestructura que tenía a cargo, y nos quedó de rendir un informe a eso de conformidad con la solicitud que me ha hecho el señor presidente. Vamos a estar personalmente frente a la revisión de la situación y para proceder como corresponda. Pues agradecemos a la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, por atendernos y ayudarnos con todas estas dudas y aclarar el panorama de la jurisdicción agraria y la denuncia que se hizo en W Sin Carreta. Estaremos atentos, ministra. Yo agradezco mucho, creo que es importante insistir en que esto que hemos logrado con el Congreso de la República alrededor de la justicia agraria es absolutamente importante para poder promover y procurar un acuerdo que transforme el campo en Colombia, porque hay un objetivo que nos reúne a todos, y es que ese campo puede ser el motor de la economía, que ese campo no solo produce, sino que puede producir bien, y que llevando justicia al campo garantizamos vocación de sostenibilidad para construir la paz, para luchar contra el hambre y para que nuestra producción agropecuaria sea resistente, resiliente y procure atender la crisis climática. Muchísimas gracias a ustedes.